favor de presentar, voy a hablar acerca de la rehabilitación sísmica de escuelas en México. Esto a raíz de temblores que hemos tenido en el país y seguramente verán ustedes muchas similitudes sobre los áreas de oportunidad y los retos que hemos enfrentado con lo que ustedes han hecho en el Perú y creo que pues en la medida que podamos compartir información como lo ha presentado ahorita Guillermo con estas bandas de fibra de carbono que me parece una posibilidad muy interesante y lo que nosotros hemos hecho nosotros me parece que sería productivo para los dos países. Voy a hablar acerca de lo que nos ha sucedido. En escuelas han tenido daño en temblores de 1985, posteriormente tuvimos dos temblores en 2017 que causaron daños y a partir de ello hemos tenido que trabajar primero que nada en una metodología de evaluación posísmica, dado que en México no teníamos una metodología que nos permitiera discriminar el daño ligero del moderado, del grave, y con eso entonces poder informar a la comunidad educativa qué hacer con la escuela. Elaboramos una guía técnica para rehabilitación. Si bien estos dos documentos son aplicables a escuelas, en realidad están escritos de manera que se puedan aplicar a cualquier otro tipo de edificación y hemos venido trabajando con la autoridad mexicana relacionada con las escuelas en un programa de reducción del riesgo. Tuvimos dos temblores en el año de 2017, el 7 de septiembre, un temblor de magnitud 8.2 en las costas del Golfo de Tehuantepec, hacia el sur del país, casi con la frontera con Guatemala. Un temblor que por su distancia, 700 kilómetros de la Ciudad de México, pues provocó daños más bien localizados en la zona epicentral, el estado de Oaxaca y en el estado de Chiapas. No así el temblor del 19 de septiembre, días después, un temblor de magnitud 7.1 que tuvo su epicentro a 120 kilómetros de la Ciudad de México. El daño estuvo más bien localizado en el altiplano mexicano, muy cercano el daño, bueno, por supuesto daño también en la Ciudad de México. Esto que estoy señalando aquí es la Ciudad de México. Si bien los dos tipos de sismos fueron parecidos, en el sentido de que fueron intraplaca y muy profundos, los daños fueron pues muy distintos. Como mencioné, el segundo temblor más en una zona urbana, el primer temblor en una zona rural. En ambos casos tuvimos que lamentar la pérdida de 477 personas, daños muy importantes en vivienda, más de 180,000 viviendas dañadas con diferentes niveles o intensidades de daño, y en el caso de las escuelas, casi 20,000 escuelas que tuvieron que ser rehabilitadas. Si bien la gran mayoría de ellas con daño menor, tuvimos que reparar casi 7,000 escuelas y reconstruir 210 escuelas. Tuvimos también daños importantes en instalaciones de salud y en monumentos históricos, pues al igual que Perú, México es un país muy rico en monumentos o en patrimonio arquitectónico y bueno, pues no fue la excepción en este caso los daños que tuvimos en este tipo de edificaciones. Tuvimos en un primer momento la participación con el Banco Mundial y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, un proyecto de asesoramiento a la autoridad educativa mexicana con el propósito de generar conocimiento sobre lo que sucedió en estos dos temblores y ayudar al gobierno mexicano a definir una estrategia de recuperación y eventualmente de rehabilitación de estos edificios escolares. Esto nos permitió generar una plataforma de información con pues varios miles de edificios escolares que fueron revisados de semanas y meses después de los temblores. Uno de los temas que vimos fue que no teníamos suficientes datos o datos suficientemente robustos, por ejemplo, sobre la localización de las escuelas, en falta de planos o fotografías pues muy pobres para poder definir el daño de las escuelas. Y por otro lado, también nos dimos cuenta de que teníamos en México una importante cantidad de escuelas que denominamos atípicas, es decir, que no corresponden con edificios prototipo que fueron implantados a partir de los años 60 y 70, particularmente por el hecho de que en algunos estados de la República se ha privilegiado el que los padres de familia participen en la construcción de las escuelas. Y esto pues es prácticamente darles la posibilidad de autoconstrucción, generando escuelas sin un prototipo que no siguen un prototipo y con daños muy importantes entre ellos. Entonces, a raíz de esto, pues nos dimos a la tarea posteriormente de elaborar una metodología. La mayor parte de los daños se concentraron en estructuras de mampostería y de concreto, como ven ustedes aquí, algo en estructuras metálicas, pero si bien fue un 47% de daños de las estructuras metálicas tuvieron daños,
La realidad es que las estructuras metálicas, los daños estuvieron concentrados en los muros de mampostería. En algunos casos sí tuvimos el efecto de columna corta en edificios de acero, pero fueron la menor del menor de los casos. De toda la base de datos, casi el 40% de nuestros edificios eran de autoconstrucción, estos que acabo de mencionar, en donde los padres de familia han intervenido para la construcción de las escuelas y tuvieron daños pues severos, daños moderados, y esto nos ha llevado pues naturalmente a recomendar que no se fomente la autoconstrucción. Lamentablemente, el actual gobierno mexicano ha tomado una decisión en sentido contrario de dar recursos para la rehabilitación, para el mantenimiento de las escuelas a los padres de familia, y mucho me temo que en sismos futuros veremos lamentablemente daños, pues sencillamente porque pues no tienen por qué saber los padres de familia cómo rehabilitar, cómo construir una escuela. Estos son los edificios prototipo que por muchos años se han construido en México, por supuesto muy parecidos a los que se tienen en otras partes del mundo, como es el caso de Perú. La foto de la izquierda se refiere a escuelas de mampostería, de muros de carga de mampostería. Nosotros utilizamos, al igual que ustedes, la mampostería confinada. Y los edificios de concreto que ven ustedes en medio del lado derecho son muy parecidos, ya los hay de 1, 2, incluso hasta de 4 pisos, aunque la gran mayoría son de 1 y de 2 pisos. Los daños tuvieron que ver mucho con el mantenimiento, aquellos edificios que tenían un pobre mantenimiento, particularmente debido a la corrosión, experimentaron más daños, tanto en los elementos estructurales resistentes a cargas laterales, como pueden ser los contrafuertes, aquí abajo del lado izquierdo, o incluso o los muros que ven ustedes aquí al centro. Sin embargo, también vimos daños que no tienen que ver propiamente con los elementos sismoresistentes, como es el caso de las losas, que pues se desprendió el concreto, como ven ustedes aquí, ya producto de un deterioro previo debido a un deficiente mantenimiento y eventualmente la corrosión. Mencioné estas estructuras atípicas que no corresponden a ningún prototipo, con una enorme variedad de este tipo de estructuras, además con materiales distintos a los tradicionales, en ocasiones materiales de carácter experimental, como son plásticos rellenos de algunos concretos o bien materiales a base de yeso o muros de yeso recubiertos con mallas electrosoldadas y mortero. Estas estructuras las caracterizamos de manera muy general, ya no las estudiamos de manera numérica, como sí lo hicimos como aquellos edificios, tanto los de mampostería, que son los primeros 4 que denominamos en México regionales, como los de concreto, que son los siguientes, con proyectos de los años 70 o bien con proyectos de los años del 2011. Los proyectos de los años 70, como pueden ustedes imaginar, son proyectos con un detallado no dúctil, es decir, no hay un detallado apto para resistir las fuerzas laterales, particularmente para resistir las deformaciones cíclicas que imponen los sismos, no así los proyectos del 2011, que después del temblor de 1985 en México se obligó a revisar las escuelas y a desarrollar nuevos proyectos. Estos proyectos tienen ya un detallado pues que es consistente con los avances más recientes de la ingeniería sísmica, particularmente lo que tiene que ver con el refuerzo transversal de confinamiento en columnas y vigas. Estudiamos analíticamente o numéricamente escuelas como esta de un piso en las dos direcciones, en la dirección larga, que tienen estos muros de concreto, cuya curva de comportamiento no lineal, estático no lineal, o los llamados pushover, pues se muestran un comportamiento muy rígido, con una relativa y reducida capacidad de desplazamiento, no así en la dirección transversal, en donde tenemos marcos de concreto con una menor rigidez y con una capacidad de deformación importante. Estos edificios los estudiamos ante, o los comparamos su respuesta ante las demandas de diferentes zonas de la República Mexicana, donde la zona C es la zona sísmica de peligro alto, la zona D de dedo es la zona de peligro muy alto, siendo esta última la zona inmediatamente costera, la zona D. La zona C es un poco más tierra adentro. Los terrenos 1, 2, 3 se refieren al terreno, a la flexibilidad y resistencia al terreno, siendo el terreno 3 el terreno blando y terreno 1 la roca. Para estos casos,
lo que hicimos fue utilizar un espectro de capacidad en donde tenemos graficada la respuesta de la estructura originalmente calculada por un análisis estático no lineal con la curva rosada que ven ustedes aquí, idealizada con una curva bilineal como la que está mostrada en color negro, y comparamos esta respuesta con respecto a las demandas para los diferentes tipos de terreno. En donde se cruza nuestra respuesta calculada con la demanda del terreno, es lo que se denomina como el punto de comportamiento. Lo que nosotros estábamos interesados, como mencionaba en su plática el doctor Huaco, es que buscar que las escuelas estén dentro o caigan en un tipo de comportamiento caracterizado por la ocupación inmediata, es decir, que después de la ocurrencia de un sismo o del sismo de diseño, las escuelas se puedan utilizar. En el caso mexicano, algo parecido sucede con ustedes en el Perú, son utilizadas las escuelas no únicamente como centros de instrucción, también son utilizadas como centros comunitarios, como albergues después de la ocurrencia de un gran sismo. De ahí que es importante que las escuelas se mantengan operando. Estos estudios los hicimos para las estructuras de concreto con o sin muros, como ven ustedes aquí. También estudiamos esas mismas escuelas, pero ahora colocándoles muros en la dirección transversal, en este caso son muros que separarían los salones de clase, los estudiamos con los muros de concreto únicamente en la dirección larga. Y para esto, para las diferentes zonas sísmicas, pues nos dimos cuenta que cuando colocamos los muros de mampostería y los muros de concreto, muros de mampostería en la dirección corta y muros de concreto en la dirección larga, tenemos un comportamiento cercano al de ocupación inmediata. Este es el resumen de todos los análisis o estudios que hicimos en esta tabla. Los primeros 4 modelos se refieren a las estructuras de mampostería, los que denominé de nombre regional, y los otros 5 edificios en la parte de abajo corresponden a las estructuras de concreto. Aquellos casos que están marcados con una X significa que el punto de desempeño está después incluso de que se agota o muy cercano de que se agote la capacidad de la estructura. Es decir, en donde uno podría suponer que hay alta probabilidad de que el edificio sufra daños considerables e incluso pueda sufrir el colapso. Vean ustedes que tenemos un problema serio para las escuelas que están en la zona D, es decir, en la zona de muy alta sismicidad, la zona costera, con terrenos particularmente blandos o bien intermedios, como son el 2 y el 3, y en algunos casos lo mismo sucede para la zona C. No tenemos problema con los edificios más recientes, como es el edificio 8 y 9, en donde sí podemos esperar casi para todos los casos lograr una ocupación inmediata. Esto pues es obvio que nos obliga a pensar en un programa de reforzamiento de las escuelas, de preferencia antes de que ocurra un próximo temblor, con una visión de carácter preventivo, de modo que podamos, por un lado, evitar naturalmente el colapso y en la medida de lo posible lograr la ocupación inmediata de las escuelas. Algo que nos ha preocupado es que edificios de 1 o 2 pisos, como estos 2 primeros casos, el 5 y el 6, estén en condiciones muy vulnerables, sobre todo porque es en estas localidades, zonas C y D, terrenos 2 y 3, que son los que más abundan, y es ahí donde tenemos la mayor cantidad de escuelas. En este momento estamos trabajando en un mayor refinamiento de la modelación de las escuelas. Les hemos planteado ya a las autoridades del gobierno mexicano cómo proceder y pues las experiencias que hemos aprendido de otros países, el caso de ustedes y otros más, nos han sido muy útiles para avanzar en nuestro proyecto. Como parte, como dije, de las lecciones de los temblores de 2017, fue el reconocer que México no contaba con un método de evaluación posísmica para la etapa de auxilio. Aquí tienen ustedes el ciclo de la gestión integral de riesgos que tradicionalmente se utiliza en el medio de la prevención de desastres, en donde pues lo que hablamos en un primer momento es de identificar los riesgos, después intervenir de modo de lograr una prevención de los mismos, mitigar el efecto que puedan tener, prepararnos y una vez que ocurre el sismo, en este caso el desastre, pues recuperarnos a través primero de una etapa de auxilio propiamente, que es lograr que la población pueda recibir los elementos de apoyo que son necesarios en momentos inmediatos a la ocurrencia del sismo, posteriormente ya la recuperación de las actividades y eventualmente la reconstrucción.
Es en esta etapa de auxilio que necesitamos desplegar la capacidad instalada de nuestros, particularmente de nuestros estados, para primero que nada revisar las escuelas. Y es por esto que desarrollamos un método de evaluación posísmica que hemos denominado nivel 1, para poder discriminar aquellas estructuras que deben de seguir operando de aquellas que claramente tienen daño o bien hay duda, para que en un siguiente nivel solamente aquellas estructuras que quedaron con duda o bien que tuvieron daño sean revisadas con más profundidad, tal que aquellas que son candidatas a ser rehabilitadas, es decir, añadirle nuevos muros de concreto o sustituir la mampostería por nueva mampostería o bien añadir una malla electrosoldada, como mencionaba el doctor Huaco, pues lo podamos hacer en el nivel 3. Entonces hemos diseñado una metodología multinivel, en este caso de 3 niveles. Para el caso último, este que acabo de mencionar de la rehabilitación sísmica, elaboramos una guía técnica en un primer momento para el gobierno de la Ciudad de México y lo extendimos para que se pudiera aplicar al resto del país. Esto con el apoyo del gobierno federal mexicano, así como con el apoyo del gobierno de la Ciudad de México. El propósito de esta guía técnica, y ahorita voy a colocar la dirección para que aquellos de ustedes estén interesados en consultarla y bajarla, ya que son documentos electrónicos, pues es proveer de reglas técnicamente sólidas para la rehabilitación de las escuelas. Incluye los requisitos mínimos que se deben de seguir para poder evaluar una estructura, es decir, discriminar qué tan segura es, para poderla analizar, ya sea ante análisis elásticos lineales, no lineales, en fin, cómo diseñar las técnicas de rehabilitación, qué detalles debe uno de mantener presentes para la construcción y finalmente cómo lograr el aseguramiento de la calidad de estos trabajos de rehabilitación. Esta guía es aplicable a todas las escuelas que hayan sido construidas o no con planos prototipo. Es de observancia obligatoria en el caso mexicano, tanto para escuelas públicas como para escuelas privadas, porque así lo prevé la ley mexicana y está escrita de manera que sea complementaria a los reglamentos de construcción de carácter local. La guía tiene 9 capítulos con sus referencias y algunos apéndices. Quisiera llamar la atención que el capítulo 6 es el capítulo más largo, es aquel en donde se describe cada una de las distintas técnicas de rehabilitación que más comúnmente se han utilizado en la práctica mexicana. Hacemos referencia a sistemas estructurales como son estos de concreto que ven ustedes aquí, marcos de concreto, marcos con muros o bien marcos con muros diafragma de mampostería, en algunas ocasiones con elementos diagonales. Tenemos una descripción en esta guía de los modos de falla que con mayor recurrencia hemos visto en los temblores en México, en las escuelas, que creo que seguramente serán los tipos de daño que hemos visto en muchas escuelas en muchas partes del mundo. Aquí ven, por ejemplo, una fotografía de una columna corta, y bueno, pues una columna corta en Perú, en China y en México, pues van a ser esencialmente lo mismo. Y se van a estar producidos por el mismo tipo de deficiencia y en algún sentido la rehabilitación será igual. Hablamos en lo general de las diferentes técnicas de rehabilitación que se pueden implantar en las escuelas. Este es un par de fotografías tomadas después del temblor de 1985, en donde la foto de la izquierda ven ustedes claramente la adición de un muro de concreto, un muro diafragma de concreto que se colocó en las dos crujías de la planta baja y de la planta superior de una escuela de 2 pisos, y en la foto de la derecha la adición de unos contraventeos metálicos. Como dije, el capítulo número 6 es el que tiene las técnicas de rehabilitación, está dividida en 16 secciones que comprenden entonces 15 diferentes técnicas o grupos de técnicas, donde van desde la reparación local, es decir, la sustitución de mortero o bien de concreto que se haya aplastado, que se haya desconchado, que se haya desprendido, hasta trabajar la cimentación, que esto es un tema que frecuentemente en varias de nuestras ciudades alojadas en valles, particularmente el caso de la Ciudad de México, de valles con suelos muy blandos, pues es necesario tomar en consideración. Las técnicas tienen, o las secciones, están descritas siguiendo el mismo flujo, en donde primero hablamos de cuál es la deficiencia que se corrige, cómo se calculan sus demandas, cuál es la técnica, una descripción de la misma, con sus requisitos de análisis, diseño, construcción y de supervisión que se deben de observar para cada una de ellas. Por ejemplo, para el caso del encamisado de concreto, que es una técnica muy utilizada en nuestros países y es muy utilizada dado que tenemos una mano de obra
con costos relativamente bajos en comparación con otros países, pues podemos utilizar este tipo de técnicas muy intensivas en mano de obra. Esta es una técnica que permite incrementar la capacidad de deformación y la resistencia y la rigidez lateral de nuestras estructuras. Consiste en añadir una capa de concreto alrededor de los elementos existentes, sean estas columnas o sean vigas. Hemos ilustrado la guía con figuras como la que tienen ustedes aquí, tratando de que utilizando colores o bien gamas distintas de colores podamos pues presentarle a los usuarios de la guía con mayor claridad cuáles son las recomendaciones y los requisitos que se establecen en esta guía técnica. Tenemos una serie de fotografías que nos permiten ilustrar lo que sí y lo que no está bien. Esto lo hacemos con objeto de llamar la atención sobre ciertos detallados que debemos de dar o hacer en el caso de algunas de nuestras técnicas de rehabilitación. Hablamos, por ejemplo, en el caso de los encamisados de las vigas o el encamisado de las columnas de concreto, que en ocasiones el encamisado únicamente se hace para incrementar la resistencia acortante del elemento, en cuyo caso no es necesario que el refuerzo longitudinal sea continuo a través del nudo, por ejemplo, o cuando sí es necesario que sea continuo por el hecho de que se pretenda incrementar la resistencia a la flexocompresión o la resistencia lateral completa del edificio, pues se dan igualmente una serie de reglas sobre cómo dar o cómo hacer este tipo de tallado. Damos algunas figuras adicionales, por ejemplo, este es el caso de los encamisados de columnas de concreto, en donde pues ilustramos el hecho de que los estribos tienen que ser hechos con dos piezas. Aquellas personas que establezcan que, por ejemplo, en el caso de un encamisado, los estribos tienen que ser de una sola pieza, pues la realidad es que nunca lo han hecho en el campo, es prácticamente imposible hacerlo, no es posible hacer estos dobleces a 135 grados hacia adentro de la columna existente, dado que no hay espacio para poder doblar este acero de refuerzo. Más aún, si los estribos son del número 4, no es tan fácil doblar un estribo del número 4 en comparación con uno del número 3. Entonces, el planteamiento que hemos hecho es que los estribos se hagan con piezas, medias piezas. Aquí ven ustedes este estribo perimetral donde la primera mitad, esta L, está dibujada de color azul, en color café ocre está dibujada la otra mitad, la mitad complementaria, para poder ilustrar cómo debe de realizarse estos estribos. La guía reconoce que no todos los requisitos de las normas técnicas complementarias, en este caso de nuestro reglamento en la Ciudad de México o en el país, son aplicables para la rehabilitación de edificios. Un ejemplo que acabo de dar es el de los estribos, pero hay otros más. Y bueno, lo que hicimos en esta guía fue señalar explícitamente cuáles son aquellos requisitos que no se pueden cumplir por el hecho de que es una estructura existente. Como he mencionado, aquí doy algunos ejemplos de lo que se incluye en el caso de las columnas. Por ejemplo, establecemos cuál es el espesor mínimo que debemos de utilizar para la camisa, el diámetro mínimo del refuerzo longitudinal, por ejemplo, barras del número 5 de 16 milímetros, el refuerzo mínimo del refuerzo transversal, número 3 de 9.5 milímetros y la resistencia mínima del concreto de 250 kilos por centímetro cuadrado o bien 50 kilos arriba del mayor valor del concreto de la estructura existente. Entonces, lo que pretendemos con esto es pues que aquellos que van a hacer estos trabajos de rehabilitación tengan claridad sobre todos los detalles que deben de cuidar. Aquí hacemos tomo unas fotografías, algunas consideraciones de carácter constructivo, temas que lamentablemente hemos visto en la Ciudad de México que no se cuidan. La foto de la izquierda pues es una columna que posteriormente fue encamisada sin que se hiciera ningún tratamiento a la superficie del concreto, a diferencia de la derecha en donde se hizo un tratamiento quizá hasta un poco exagerado para lograr una rugosidad en el concreto y consecuentemente una mejor adherencia del concreto nuevo con el concreto existente. En las dos figuras de la derecha, pues tenemos el caso de los estribos. En la figura de la izquierda, pues un estribo de una sola pieza, en donde pasa lo que yo les había dicho hace unos minutos. No se puede doblar el acero de refuerzo hacia adentro y únicamente se deja el gancho con una doblez de 90 grados. Esto, como sabemos, ante las deformaciones inelásticas cíclicas que se puedan presentar en un elemento de concreto, columna, viga, muro, en fin, esto hará que este estribo tienda a abrirse y el efecto de confinamiento y de trabajo
de contribución al cortante se va a perder con los números de ciclos. No así la figura de la derecha o la foto de la derecha, donde se han resuelto los estribos mediante dos piezas sobrepuestas como las que se ilustran acá. Hemos también trabajado en la elaboración de una metodología de evaluación posísmica nivel 1 y nivel 2. Esto con objeto de que el país cuente con un método uniforme y homogéneo para poder evaluar el nivel de daño y sobre todo para poder responderle a la comunidad educativa qué se puede hacer con el edificio inmediatamente de la ocurrencia de un temblor. Así pues, es una metodología, como ya había mencionado, multinivel. El nivel 1, que le hemos llamado método de evaluación rápida, pretende responder a la pregunta si se puede entrar y usar el edificio. La respuesta es sí o no, y para el caso de sí, colocamos un cartel de color verde. En caso de que no se puede utilizar porque tiene daño, uno de color rojo. Y cuando haya duda, se coloca un cartel de color amarillo. Esto se hace en días posteriores a la ocurrencia de un sismo, se inicia horas después de la ocurrencia de un sismo, una vez que se ha planeado cómo se va a intervenir en este proceso de evaluación. El resultado final de este proceso no es para los ingenieros, es para la comunidad. Es para la comunidad educativa, los padres de familia, los alumnos, los profesores, para decirles si se puede o no utilizar su escuela. Ya el método 2, el método de evaluación intermedio que hemos denominado, es aquel que se aplica para aquellas estructuras que estuvieron marcadas con rojo o bien con amarillo, para, primero que nada, verificar si efectivamente deben de estar en rojo o en amarillo, y sobre todo para responder a la pregunta de si son seguras o no y si se requieren ser rehabilitadas. En el caso de que se requiera su rehabilitación, se aplicaría el método de nivel 3, en donde ya propiamente se diseñan las técnicas de rehabilitación con el documento que acabo de presentar. Así pues, los niveles 1 y 2 corresponden a 3 documentos a su vez, dos documentos que explican la metodología, el nivel 1, o el volumen 1, perdón, el volumen 2, que es un documento complementario que para aquellos de ustedes que estén interesados en profundizar en el comportamiento sísmico de las estructuras, se los recomiendo, sobre todo para los estudiantes de pregrado o los estudiantes de posgrado que estén haciendo estudios sobre el comportamiento de estructuras, creo que les puede ser de interés. Y estos materiales pues se han reducido a un manual de campo para apoyarse justamente ya en el trabajo de campo sobre cómo hacer o cómo aplicar la metodología de evaluación. El tercer nivel pues, es la guía que acabo yo de presentar sobre la rehabilitación. La metodología entonces tiene como propósito pues, describir los métodos que hay que seguir, buscando que haya una uniformidad en la evaluación de los edificios, de tal manera que si a dos personas le diéramos la evaluación de un mismo edificio, estas dos personas de manera independiente nos den el mismo resultado. Así pues, la metodología de nivel 1, puesto que se tiene que hacer rápido y es para discriminar si los edificios son aparentemente seguros de aquellos que claramente no lo son, es una metodología que se aplica desde el exterior. No se pretende que se ingrese al edificio, se aplica desde la calle o bien en el caso de un plantel educativo con varios edificios, recorriendo los edificios alrededor de los mismos. Se acepta, por supuesto, asomarse a las ventanas para poder ver el daño dentro de la estructura, pero preferentemente se pide que no se entre a esto, a las escuelas o a los edificios. La razón es que cuando hay que evaluar una gran cantidad de escuelas, el tiempo es muy importante. Si no aprovechamos bien el tiempo, los padres de familia, los maestros, los alumnos, en general la sociedad, se vuelve de por sí ya muy ansiosa con el estrés de los temblores y empiezan a reclamar el saber qué es lo que van a hacer con sus escuelas. Lo que buscamos es rápidamente responderles y decirle, no se preocupe, este edificio está en verde, se va a poder utilizar como albergue o como escuela de nuevo, de aquí discriminar de aquellos que están en amarillo o en rojo. El nivel 2 sí requiere, ahí sí, una visita mucho más pausada del edificio, una visita que le permita entrar al edificio a las brigadas de ingenieros estructurales, de manera que puedan hacer una valoración, si bien gruesa, pero una valoración de la resistencia lateral del edificio, de la seguridad del edificio. La guía cuenta con 15 capítulos, más una serie de anexos con sus glosarios correspondientes. El meollo o la parte central de la metodología está en los capítulos 4 a 6, donde se describe la metodología. Y bueno, pues esto lo hemos traducido a un manual de campo, como lo mencionaba,
en donde el propósito es que este manual le sirva a las autoridades educativas, en este caso en México, en las diferentes entidades federativas, y a las autoridades de protección civil sobre cómo realizar estas inspecciones. Debo decir que fue tan grave la situación de la mala calidad de la evaluación de nuestros edificios que tenemos evidencia de escuelas que tienen 4 tipos de evaluaciones distintas. Desde uno que llegó y les dijo que habría que demoler el edificio, hasta otro que les dijo que no se preocuparan, que no había que hacer nada. Entonces, esto, el primero que cae en un enorme descrédito es la profesión, es la ingeniería civil, la ingeniería estructural, por tener una enorme heterogeneidad en los procesos de definición. Al usuario del edificio, en este caso padres de familia, alumnos y demás, pues ellos no saben si la persona que vino a evaluar esto estudió o no ingeniería civil, sabe o no de estructuras. Lo que saben es que es una persona que viene a evaluar. Entonces, finalmente ellos interpretan que son ingenieros, a veces arquitectos, y finalmente pues quedamos mal frente a la sociedad. El manual de campo tiene 13 capítulos, de nuevo los capítulos centrales son el capítulo 4 a 7. Es interesante mencionarles que el capítulo 2 tiene una lista detallada de cuáles son los equipos que debe de llevar una brigada de inspección, tanto de tipo personal como para poder hacer propiamente la inspección. Y es interesante porque frecuentemente cuando ocurre un sismo, pues uno está corriendo y tratando de preguntar o imaginarse qué debe de llevar uno, si debe llevar uno un chaleco, un casco, las botas o no, en fin. Bueno, aquí ya viene una lista que uno puede seguir muy rápidamente para que no se le olvide a uno nada. Y bueno, lo mismo sucede con los capítulos 4 a 7, en donde viene una descripción muy detallada de cómo se realiza la evaluación. Se supone que quien va a utilizar el manual ya fue debidamente capacitado en la metodología, de manera que lo podrá hacer adecuadamente. Los capítulos 8 a 10 describen con más detalle qué es lo que debemos de buscar en las evaluaciones, qué debemos de buscar de daño en las estructuras de mampostería, de concreto, de acero, etcétera. El volumen 2 que les mencionaba que tenemos, que es, creo yo, interesante para fines de carácter didáctico, no lo pienso que sea obligatorio para ser estudiado para los brigadistas, sí para aquellos que estén interesados en pues, tener un mayor conocimiento sobre el comportamiento sísmico de las estructuras. Tenemos una descripción del efecto que tiene el deterioro de los materiales, el modo de comportamiento de los diferentes materiales sujetos a fuerzas cortantes, flexionantes, etcétera, y una descripción sobre peligros de otro tipo, como son los de origen geotécnico, que son muy frecuentes en el medio rural de nuestros países. Este volumen 2 tiene 10 capítulos más sus glosarios y sus referencias. Y bueno, pues hasta aquí yo les diría que esta es la metodología que hemos venido trabajando. Más recientemente hemos venido trabajando en la puesta, en la calibración de nuestras metodologías de evaluación intermedia, es decir, aquella que se realiza ya semanas después de la ocurrencia de un sismo, en donde ya se entra a los edificios por brigadas de ingenieros, en donde hacemos una valoración de la resistencia a cargas laterales de nuestra escuela. Este es un ejemplo de la aplicación de esta metodología de evaluación intermedia, tomando el caso de una escuela de 2 niveles, el primer nivel con una altura de entrepiso de 3,10, el segundo de prácticamente 3 metros, con valores nominales de los materiales como los que ven ustedes aquí, concreto de 200, acero de 4,200, refuerzo transversal de 2,300, un acero más suave, y finalmente la resistencia de la mampostería de 20 kilos por centímetro cuadrado. El procedimiento general de esto es interesante porque nos permite ser utilizado en general para cualquier tipo de edificio. Lo primero que queremos hacer es aproximar la configuración deformada del edificio ante una respuesta elástica. Esto nos va a permitir identificar cuál es el entrepiso crítico, que si es la planta baja, el primer piso, segundo piso, qué sé yo. Después, poder discriminar cuál es el modo de falla predominante del edificio, particularmente de las columnas, y finalmente poder comparar la capacidad contra la demanda. ¿Por qué nos interesa esto? Porque no siempre tenemos edificios con daño. Aquellos edificios que tienen daño, es claro que nos están anunciando cuál es el entrepiso más vulnerable, aquel entrepiso que tiene
más deficiencia en resistencia o en rigidez o la combinación de estas. Pero cuando evaluamos una escuela que no tiene daño, pues no es tan obvio saber cómo lograr esto. Aquí les dejo estas ecuaciones, no voy a entrar en detalle por razones de tiempo, pero viene resuelto el caso del ejemplo que les estoy mencionando, en donde las ecuaciones que ven ustedes aquí nos permiten calcular la KI, la rigidez lateral de un edificio a base de marcos, el primer sumando, y a base de muros de relleno, si es que tiene muros de relleno, muros diafragma, este marco. A base de estas expresiones que tenemos aquí, podemos calcular la configuración deformada del edificio y con base en esto podemos entonces determinar cuál es el entrepiso que controla la respuesta de nuestro edificio. En este caso, el entrepiso crítico es el del primer nivel. El segundo momento es poder discriminar cuál es el modo de falla y podemos tener varios modos de falla. Una falla por ejemplo, por flexión, una falla por cortante, una falla del anclaje, del traslape, de los nudos, funcionamiento en el caso de que no haya vigas, sino que es una losa directamente apoyada sobre columnas, o bien en el caso de la afluencia de las vigas. Naturalmente, es el último de los casos, es el primero, mejor dicho, que nos interesaría que ocurriera, y lo que hacemos es ver qué tan lejos estamos de que este mecanismo de fluencia de las vigas se presente en un mecanismo de viga fuerte, de viga débil, perdón, columna fuerte. Lo que queremos es discriminar cuál es la probabilidad de que ocurra cualquiera otro o cualesquiera otro de los mecanismos de falla en comparación con el de las vigas. Por ejemplo, en este caso, para este ejemplo que estamos viendo, la columna, por ejemplo, I1 tiene su resistencia asociada a la formación plástica de la viga, aquí señalada con negro, y sin embargo tenemos la asociada con la falla por cortante de la columna con un valor inferior. Entonces, aquí estaríamos suponiendo que es la resistencia que va a controlar es la del cortante de las columnas y es para ella que la que debemos de considerar como el modo de falla predominante, es decir, un modo de falla frágil en las columnas. Esto finalmente lo comparamos contra una demanda, que puede ser una demanda de diseño, como este espectro suavizado de color azul claro que tenemos, o podemos compararlo contra un espectro real, lo de un sismo real, si es que tenemos las mediciones o nos interesa comparar contra un sismo, por ejemplo, aquí el temblor de 2017 para dos de sus componentes. Para estos casos, haciendo un cálculo del periodo, una estimación del periodo de vibración del edificio, podemos entonces determinar cuáles son las demandas de aceleración y las demandas de desplazamiento. El primer caso para el espectro de pseudoaceleraciones, el segundo caso para el espectro de desplazamientos, y a partir de ello podemos entonces determinar cuánto es la capacidad que tiene nuestra estructura de deformación o de capacidad de carga frente a la demanda. Vean ustedes aquí que la capacidad es muy baja en ambas direcciones, tanto para un espectro de respuesta como para el espectro de diseño, lo cual nos dice que este es un edificio altamente vulnerable a fallar por cortante en las columnas. Este edificio, efectivamente, lo utilizamos como tal, es un edificio que se dañó en el temblor de 2017 y vean ustedes que en efecto es un edificio que tuvo un comportamiento controlado por falla de corte en las columnas, en este caso columnas cortas que fueron considerados en la modelación que hicimos. Lo que hemos hecho con esto es desarrollar una tabla, como la que ven ustedes aquí, en donde dependiendo de la relación capacidad a demanda, podemos establecer qué tan prioritaria es la intervención. Por ejemplo, si nuestro edificio tiene daño, por el hecho de tener daño, no me importa la relación capacidad-demanda, tiene prioridad por ser revisada y eventualmente tomarse la decisión si se rehabilita. No así, perdón, si nuestra capacidad de desplazamiento, no, o sea, el edificio no tiene daño, pero tiene una capacidad de desplazamiento, por ejemplo, de 0.3, pues tendría el quinto lugar en términos de prioridad. ¿Qué significa esto? Que le permita a las autoridades, una vez que se aplica esto a los varios cientos o miles de edificios, poder discriminar cuáles son los que tienen un nivel de atención prioritaria con número arábigo más bajo, es decir, con más prioridad, tal que se atiendan primero el NAP 1 antes que el NAP 2, a su vez antes que el NAP 3 y eventualmente contra el NAP 9. Esto fue absolutamente arbitraria la definición
de estos números, por qué estos intervalos, simplemente seguimos con un poco de la experiencia que hemos adquirido de la revisión de las escuelas, buscando que aquellos edificios que están entre NAP 1 y NAP 4 les mantendríamos una etiqueta de color rojo, es decir, son los más prioritarios, los que más urge que se revisen con detalle y eventualmente se rehabilitan, de aquellos que están en amarillo o francamente en color verde. En este Ingeniero, disculpe que momento, le corte. sí, Ya tenemos al próximo ponente. me Ya se falta terminó el un tiempo. minuto nada más, un minuto y termino. Ya. Entonces, lo que estamos trabajando ahora es en la optimización y en la priorización de las intervenciones, sobre todo de decidir cuánto intervenir y cuáles de las estructuras rehabilitar, de modo de minimizar las víctimas y las pérdidas materiales, todo esto estableciendo un programa o un sistema de riesgo. Ya esto les dejo, esta es la última lámina, en donde les dejo la dirección electrónica, yo con todo gusto les haré llegar la presentación a los organizadores de este congreso para que tengan ustedes las direcciones en donde pueden ustedes descargar los documentos que he presentado. Pueden ustedes consultar estas direcciones para mayor información. De nuevo, muchas gracias al Colegio de Ingenieros Civiles de Perú por su gentil invitación para estar el día de hoy con ustedes y les deseo mucho éxito.